Al finalizar el segmento anterior presentamos a Félix Nova Hijo. Bienvenido, profesor, ¿qué tal? Muchas gracias, un honor estar aquí, que siempre sintonizo este programa en horas de la mañana y siempre me informo con las primicias que ustedes siempre traen y con sus comentarios que siempre son productivos. Muchísimas gracias. ¿Usted es miembro del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, soy. Igual que su padre. Sí, soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana y subsecretario de Asuntos Legislativos del mismo partido. Ah, perfecto. Félix, usted nos estaba orientando en torno a la situación que se ha presentado, el rechazo de la mayoría de los partidos políticos con el proyecto de resolución de la Junta ante la reserva del 20% de cada una de las candidaturas. Queríamos saber su opinión en ese sentido. Primero que todo, el proyecto que tiene la Junta es un borrador todavía. Sí. Que está abierto a discusión. Segundo, ¿por qué nosotros, los partidos de oposición, hemos estado como en contra de la misma? Solo el gobierno está de acuerdo. No, solamente el gobierno. Y preocupa de que el gobierno esté aplaudiendo muchas medidas de órganos que son independientes. Exacto. Que eso deja de verdad como ese escepticismo de la gente. Y sucede que después de ese comentario del gobierno y que justamente haya salido ese borrador, tal y como lo dijo Abinader en una entrevista que tuvo radial, deja mucho que decir. Y también, ¿por qué el gobierno aplaude? Y nosotros nos ponemos a pensar de que el tema de las reservas la quieren aplicar así, siguiendo el tema de una sentencia que tuvo el Tribunal Superior Electoral en el año 2019, pero ¿qué pasa? Se modificó la ley de régimen electoral, ya no es la 15-19, es la 20-23, que tiene dice otra cosa referente a las reservas, que lo deja bien amplio de cómo se pueden aplicar. Pero yo creo que a través de la Junta Central Electoral, con el consenso de los partidos políticos, se puede hablar de ese tema. Pero se va a discutir esa posibilidad antes de emitir la resolución. Sí, al día de ayer los partidos tenían de plazo hasta el día de ayer para presentar opiniones. Sí. Y el consenso, casi 25 partidos tuvieron en contra de la implementación de esta decisión. Lo más saludable es que la Junta, que ha caminado un terreno más o menos allanado, no se busque un embrollo con esta situación. Pero entremos al tema Cámara de Cuentas, Nova. El procedimiento a seguir en la Cámara de Diputados hoy, ¿cuál es la opinión que tú tienes si has hecho un levantamiento al respecto? Constitucionalmente, los procedimientos establecidos y reglamentariamente en la Cámara de Diputados. Para ir directo a eso, quiero echar hacia atrás de conocer los precedentes que ha habido de la Cámara de Cuentas desde que empezó este cuatrenio constitucional del periodo del presidente Luis Abinader. Que a finales del año 2020, el presidente Luis Abinader hizo un comunicado hablando en contra de la Cámara de Cuentas que se encontraba en ese momento. Y desafortunado. Que fue desafortunado y dijo lo siguiente, que tiene que renunciar. ¿Y qué pasó? El presidente de ese entonces renunció, lo que hizo que se viera feo de que un presidente dirigiera a un órgano extrapoder a decir qué hacer. Renunció, pero no se fue. Bueno, él dijo que iba a presentar su carta de renuncia. Pero además estaba a 2 meses de terminar el periodo. Así es. Lo cual no... Y después empezó el tema de la escogencia de la Cámara de Cuentas, que hubo muchas discusiones. Primero en la Cámara de Diputados, que se conoce una comisión especial que llevan las ternas al Senado, que el Senado es el encargado de escogerlos. Desde que se escogió la actual Cámara de Cuentas, ha habido uno que otro conflicto desde el año pasado, principalmente con el tema del acoso laboral, que en el Senado de la República el vocero del Partido de la Liberación Dominicana presentó así algunas invitaciones para que explicara el presidente de la Cámara de Cuentas o las mujeres del Pleno qué está pasando con el tema del acoso laboral. ¿Y qué sucedió a la hora de que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana lo haya presentado? Que el partido oficialista, con su mayoría mecánica, se negaba completamente. Y al final, al pasar el tiempo, el tema del acoso laboral como que se diluyó, porque al final un ruido lo mata a otro ruido. Sí, pero el acoso laboral aún no ha finalizado esa investigación, no se ha tomado ninguna determinación.
¿Entendería usted que tú pudieras agravar un poquito la situación del presidente de la Cámara de Cuentas? Es uno de los puntos claves en el tema de la investigación al Pleno en general de la Cámara de Cuentas. Y después, al pasar el tiempo, me resulta muy curioso que el presidente de la Cámara de Cuentas la semana pasada hizo esa desafortunada entrevista, que de una u otra forma él quiso decir, mira, yo sé que a mí me está yendo mal y ustedes me quieren dar el tumbe, pero me voy a poner adelante. Claro. Es más o Así menos algo mismo fue así. que Sí, hizo. a defenderse. Sí. Él fue a defenderse. Que cuando dijo palabras como soy preso de confianza, Sí. de que la Cámara de Cuentas, Que el Pleno, hay los plenos ilegales que se están no, haciendo. plenos ilegales y muchas cosas que están en contra de lo que establece la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas. Y eso deja mucho que decir. Y después de esas comunicaciones que hicieron, en el Senado de la República, el vocero del partido de oposición, Iván Lorenzo, presentó el tema de una invitación a los miembros de la Cámara de Cuentas para el tema de que explicaran qué está pasando. Y otra vez pasó lo mismo. La mayoría mecánica se impuso. Y ahí vimos... Pero se supone que ese no es el procedimiento. No. El procedimiento debe iniciar en la Cámara de Diputados. Sí, pero el tema Por de eso fue el invitación... rechazo. Que eso fue uno de los argumentos, pero resulta irónico de que la misma senadora Farideh Raful, que decía de eso de los mecanismos, Sí. en el 2020 pedía una interpelación a la Cámara de Cuentas, que parecía que tenía también un desconocimiento sobre el tema. Ahora, sobre No, el pero tema- además es facultativo para el Senado hacer la interpelación, lo que no es vinculante a lo que haga la Cámara de Diputados. Sí. Pero la interpelación pero el es tema un que- recurso constitucional Sí. del Ahora, el Senado tema de la que no era República. una interpelación, Una sino invitación. una invitación, que son cosas diferentes, que es como Pero una debieron, cortesía. cualquiera de las dos, el Senado tenía la facultad para hacerlo. No estaba yo de acuerdo con la invitación. Debió ser una interpelación por el nivel de daño institucional que está haciendo el comportamiento de Ramírez. Ahora aquí vamos con el tema de interpelación Exacto. y el tema de juicio político, Sí. que hay una gran diferencia. Sí. Artículo 95 de la Constitución Dominicana establece la interpelación y a quiénes se le puede aplicar, que son a los ministros, viceministros, directores, los que presiden órganos autónomos descentralizados y gobernador del Banco Central. Entonces, ¿aplicaría para la Cámara de Cuentas No. la interpelación? Aquí viene el tema, que ahí tú no ves que mencionan, pero dicen órganos autónomos. Pero vamos a ir al artículo 83 de la Constitución, que ahí habla de una manera tácita sobre qué es el juicio político y a quiénes van. A los que son elegidos por voto popular, es decir, presidente de la República, el vicepresidente. Diputados, alcaldes, regidores. Nombrado por decreto. No, no, no. No. Electos No, por no, el voto electo. popular. No. Votación Electo popular. Por votación popular. Elección por voto indirecto, de segundo grado. Que puede ser todo que sean senadores. No, la misma Cámara, en segundo que, grado. que aquí viene el tema del juicio político, también a las personas que son escogidas por el Senado de la República, Claro. que ahí cae también la Junta Central Electoral, son gente que cae en juicio político, también defensor del pueblo y el presidente de la Cámara de Cuentas, y también a los que son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. También que el tema de cómo aplicar el tema de interpelación y el juicio político son distintos, porque pasa lo siguiente, la interpelación la puede hacer cualquiera de las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y entonces se vota por el tema de moción, pero la misma Constitución establece que en el tema de la interpelación pasa lo siguiente, que después de que se vote en las cámaras legislativas es el presidente que tiene la última palabra, que lo dice en el párrafo final de la interpelación, que en mi opinión eso desvirtúa mucho la división de poderes, porque ¿cómo es posible que una figura parlamentaria pueda decidir el presidente de la República, que es el poder ejecutivo? Pero ya volviendo con el tema del juicio político, sucede lo siguiente. Empieza en la Cámara de Diputados, que son los que tienen que empezar con el tema, porque la Cámara de Diputados actúa como un fiscal que está persiguiendo, que necesita acusar, y entonces el Senado actúa como la jurisdicción competente, como el tribunal que va a conocer el tema del juicio político. Hoy en día hay una sesión en la Cámara de Diputados a la 1 de la tarde que van a conocer las mociones que depositaron tanto Gustavo Sánchez, Juan Dionisio, José Horacio y también el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que en ella misma posiblemente vayan a conformar cuál será la comisión especial que va a conocer ese tema. Pero primero no es un juicio político de una vez que va a empezar. Claro que no. Necesitan empezar primero con el tema de investigación.
escuchar a los miembros uno por uno, porque hay que escuchar los argumentos de todas las partes, porque el tema del juicio político, al igual que un tribunal ordinario, tiene que cumplir con el principio del debido proceso, tener esas garantías mínimas de que todo el mundo va a ser escuchado y de agotar cada uno de esos procesos. Y con el tema de seguir con el juicio político, ahí dependerá de esa comisión especial. ¿Has ponderado tú la posibilidad de que solamente salgan los varones de la Cámara de Cuentas y se queden las 3 damas? Porque la verdad que yo, al transcurrir de los días, he visto que ellas han querido distinguirse del comportamiento poco institucional que han llevado a cabo los varones, metiendo la pata a los varones de nuevo. Es una interesante pregunta, y más esta mañana que salió un chat filtrado del vicepresidente hablando mal de una periodista, que es Inés Aispú, que me sorprendió ver eso. No le di tanto seguimiento al tema, pero con lo que acabas de decir, Ángel, me llama la atención de que puede ser posible, pero yo lo digo. Yo creo en la presunción de inocencia en principio. Hay que escuchar todo y qué puede pasar y la decisión que puede tomar el Congreso Nacional. Pero tú pareces más que político juez. No, patrón, ahí hay gente que no pueden durar una hora más en esa institución. Pero es que ya esa Cámara de Cuentas no tiene credibilidad. Ahí no hay manera de que ellos puedan consensuar entre sí y ponerse de acuerdo con las acusaciones que hay de parte y parte. Primero que todo, cuando tú me dijiste que parezco más juez, lo que pasa que... Sí, por el derecho procurar que se respeten las garantías. Sí, pero de tiene verdad... una línea constitucional de respeto de derechos. No, y además yo respeto a las personas en general, porque trato de ser constructivo, no destructivo. Y sucede que, de verdad, ha perdido una gran credibilidad la Cámara de Cuentas. Pero de verdad... hay que escucharlos, pero viendo las declaraciones tanto del presidente y también con lo que vi esta mañana del chat del vicepresidente, deja mucho que desear. Y me resulta algo gracioso que en diciembre la sociedad civil, Participación Ciudadana, hizo un comunicado que era aplaudiendo el rendimiento de la Cámara de Cuentas en diciembre. Y después, ¿y cuál rendimiento? No, de que el buen rendimiento, la transparencia... Eso fue el 14 de diciembre de 2022. Pero consígueme eso, hombre. No, pero qué buenos charlatanes. Pero ¿cuál rendimiento si no han podido hacer una sola auditoría en esa institución? ¿Y ahora qué dicen ellos de la Cámara de Cuentas? No, la excusa de que hay que investigar, yo no sé qué, pero como lavándose las manos como si fueran Pilatos. Exacto. Porque hace unos meses decían que era buena, 3 doritos después cambiaron de opinión. Y de verdad me preocupa mucho la opinión de algunas personas que antes eran como los que buscaban la justicia a cualquier costo y ahora están justificando la Cámara de Cuentas de una u otra manera. Y también como las declaraciones que han dado algunas personas sobre el tema de Cámara de Cuentas, porque dicen que tiene que ser investigada, pero que tienen que escuchar las auditorías que tienen. Pero ¿qué sucede con esas auditorías? Con todo lo que dijo el presidente. ¿Vamos a creer en esas auditorías? No, pero que, por ejemplo, en este momento, el contenido de las auditorías, ¿considera tú que es relevante creíble, aceptable en justicia? Y para lo que se debe hacer ahora, que es investigar la forma en la que ellos han ejercido sus funciones. Y ojalá las auditorías sean buenas o sean malas. ¿Incidiría eso en el resultado del posible juicio político o de la posible interpelación? Tiene que ver en parte, porque al final el rol de la Cámara de Cuentas es normalmente auditar las instituciones públicas. Principal rol. Sí, su principal rol. Y entonces sucede que el presidente dijo de que no han sacado auditorías, que tienen de que algunas engavetadas, que no le han dado seguimiento, pero es él el que la tiene que despachar, las auditorías, según las potestades que tiene el presidente de la misma. Y resulta que, ¿qué credibilidad puede tener esas mismas con todo lo que está sucediendo? Por ejemplo, y algunas de esas auditorías son soporte para casos de corrupción. Sí, y más con el allanamiento que tuvo la Cámara de Cuentas en su momento. Exacto, el allanamiento y posteriormente una visita de las 2 procuradoras también a la propia Cámara de Cuentas. ¿Qué daño institucional genera cuáles pueden ser las consecuencias de esa incursión del Ministerio Público en esta institución que es transversal a todas las instituciones del Estado? Porque tú sabes que la Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder, autónomo, no tiene dependencia. Y transversal a todos los poderes y las funciones públicas. Sí, que el Ministerio Público, que en el organigrama del poder
del Estado es parte del gobierno central porque lo designa el presidente y pertenece ahí al gobierno central y sucede que cómo es posible de que un órgano central esté interviniendo a un órgano autónomo extrapoder. Pero entonces, ¿tú consideras que el Ministerio Público no tiene facultad para llenar a la Cámara de Cuentas? Sí, para mí no tiene la autoridad, de verdad. Y más, tuvo alguna orden judicial para hacerlo. Y también qué tipos de documentos se pudo haber llevado. Y de verdad que eso quedó en un silencio grandísimo desde que lo hicieron. Como hicieron el allanamiento, hubo un sonido de una semana y nunca más volvió a hablar sobre el tema. Y además, después de tocada por el Ministerio Público, las auditorías que estaban allí en aquel escenario, ¿es factible su uso luego como pruebas contra alguien? Porque han sido tocadas por externos. Bueno, todo eso es discutible realmente. Es que puede ser ya prueba contaminada, porque para tú tener un elemento de prueba, tiene que cumplir con algunos requisitos. Con lo que ha hecho el Ministerio Público, ahí cae la teoría de la manzana, del fruto del árbol envenenado, de que ahí hace un efecto dominó, de que todas las pruebas están contaminadas en general, y eso genera cierta incertidumbre, porque ¿cómo tú puedes impartir justicia de una manera imparcial? Con unas pruebas que están completamente contaminadas y que también su origen es dudoso. Exactamente. Y para terminar, me resulta muy gracioso de que algunas personas dicen que se investigue a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero al mismo tiempo piden el tema de las auditorías que salgan. Y yo me pregunto, ¿por qué si no tienen nada de credibilidad? Así es. Gracias, Nova Iciano Félix. Nos faltó hablar del tema político, patrón. Usted va a tener que sacar un momentico para que volvamos a vernos en este escenario. Yo siempre estoy a la disposición y además que yo los admiro a todos ustedes. Ay, gracias, y soy fiel seguidor. Estoy a la disposición. ¿Tienes detalles? ¿Has seguido el legado de tu padre en el área ambiental? Esa ley de medio ambiente de República Dominicana es autoría de su padre. Yo mi admiración y respeto por ese tema. Gracias. Gran placer. Bueno, para María de los Ángeles, para Evelyn Torres Nova, para mí en particular, gran placer haber estado con ustedes en la mañana de hoy. Nos vemos mañana.